Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a continuarlo con la materia de fundamentos de economía. Vamos a seguir viendo algunos términos macroeconómicos, luego vamos a ver lo que es el sistema monetario internacional, en qué consiste, cuáles son las principales características, las bases, entre qué países se da, en todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver, la sesión pasada vimos lo que es desempleo, lo que era el Producto Nacional Bruto, lo que era el Producto Nacional Neto. Entonces, con esta de aquí acabamos lo que es términos macroeconómicos. Síganme, por favor. Okay. El objetivo particular es entender los principales conceptos del sistema monetario internacional. Antes que eso, vamos a acabar con macroeconomía. Y el específico de entender los principales sistemas monetarios y su relación con el mercado. ¿Qué relaciones existen entre esos sistemas monetarios? Lo que es el tipo de cambio fijo, lo que es el tipo de cambio flotante, todas esas cosas. Vamos a ver. Bueno, la sesión pasada vimos lo que eran los desempleos, ¿no? El voluntario, el fraccional y el involuntario. La tasa de desempleo, ¿qué es la tasa de desempleo? Es qué parte de la población económicamente activa está desempleada. A eso se refiere. Por ejemplo, si yo tengo... la población económicamente activa son de, un ejemplo, ¿no? 100.000 personas. Y la parte que está desempleada son 25.000 personas, la tasa de desempleo es 25.000 entre 100.000 por 100%, ¿no? Que no da en porcentaje. Así calculamos la tasa de desempleo. Vamos a ver ahorita la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de los bienes y servicios en un periodo de tiempo. O sea, no es que los precios suban y bajen en periodos cortos, ¿no? Eso no es inflación. Inflación es en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, en 4 meses, en un año. ¿Qué pasó con los precios? ¿Subieron mucho o subieron demasiado? Esa es la inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de inflación tenemos? Tenemos 4 tipos de inflación. La inflación por consumo o demanda, que esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la cantidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a subir. Obviamente, si el público va a demandar más, yo como productor, como veo que el público demanda más, voy a aumentarle el precio, ¿no? ¿Para qué? Para tener mayores ganancias. Porque, por ejemplo, pueden ser los productos básicos. El arroz, la leche, el azúcar, el aceite, las verduras, cosas básicas, ¿no? Que el público no puede dejar de consumir. Sí, si son productos como el coche o motos, por ejemplo, cosas que no son de primera necesidad, ahí sí, si yo le subo el precio, pues el público dice no consumo, no es un bien tan importante para mí como la alimentación. La alimentación, no me alimento, pues sí estoy grave, ¿no? Entonces, los productos básicos, necesarios, fundamentales para el ser humano, esos influyen en la inflación, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, como puede ser el cobre, el petróleo, la energía, la harina, cosas así, ¿no? Aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Entonces, si aumenta el costo de la materia prima, ¿el productor qué hace? Pues yo como productor voy a incrementar mis precios. ¿Para qué? Para mantener mi margen de ganancia, de beneficios, ¿no? Obviamente, si mi costo de materia prima aumenta y yo mantengo mis precios, pues mi margen de ganancia se viene abajo, ¿no? Y a veces hasta puede ser que el costo de la materia prima sea mayor que mis precios. Entonces, ahí estoy perdiendo. No tiene sentido que yo venda bienes y servicios, ¿no? Inflación autoconstruidas. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios, ¿sí? Y entonces se comienzan a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. Entonces, si yo o el gobierno prevé que va a haber una alta subida de precios, una alta inflación, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es, va a ir subiendo los precios en cachitos, en pequeñas cantidades, para que la inflación pues no sea tan drástica, ¿no? O sea, una cosa es que el precio suba, por ejemplo, de 20 pesos a un precio de 100 pesos, por ejemplo, pónganse en 5 años, a que el precio vaya subiendo poco a poco, de 20 al siguiente mes, por ejemplo, a 22, al siguiente mes a 24,
Entonces, en proporciones muy pequeñas, ¿no? O sea, igualmente va a subir los precios, pero el efecto ya no va a ser tan drástico. ¿Por qué? Porque de 20 a 100 es demasiado, ¿no? 500% de inflación o de aumento de precios es mucho, ¿sí? Inflación generada por expectativas de inflación, lo que se llama el círculo vicioso. Esto es típico en países con alta inflación. La sesión pasada, la antepasada, vimos que esos países son, por ejemplo, Ucrania, los países de la Europa Occidental, ¿no? Rusia, por ejemplo, tienen inflaciones muy altas. Sus precios son muy elevados. Esos tienen alta inflación. Entonces, ocurren donde los trabajadores piden aumento de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios. Entonces, si los precios suben, los trabajadores van a pedir, ¿sabes qué? Auméntame el salario, ¿no? Porque lo que yo gano no me está alcanzando para mantenerme, para comprar mis víveres o mis bienes y servicios básicos. No me alcanza, entonces quiero que me incrementen el salario. Entonces, eso hacen los trabajadores. ¿Qué hacen los empresarios? Pues lo que hacen es aumentan salarios, pero también aumentan los precios de sus productos, para que haya, también tenga como una ganancia, ¿no? Entonces, eso se va a hacer con un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los trabajadores piden que aumenten sus salarios, los empresarios aumentan los precios, otra vez los trabajadores piden que incrementen los salarios, entonces se va haciendo como un circulito, ¿no? Por eso se llama círculo vicioso. Entonces, para detener la inflación, ¿qué hacen los bancos centrales? Tienden a incrementar la tasa de interés, ¿sí? Incrementan la tasa de interés, entonces, en los préstamos de tarjeta, por ejemplo, de tarjeta de crédito, todo eso va a afectar en la tasa de interés, ¿no? Entonces, al aumentar la tasa de interés, la demanda de productos se va a frenar un poco. La demanda agregada, en otras palabras, va a disminuir, ¿no? ¿Sí? Esa es la política monetaria que hace por ejemplo, el Banco de México o el gobierno, ¿no? Baja la tasa de interés para que la inflación no sea muy alta, no suba mucho. ¿Cómo calculamos la tasa de inflación? Entonces, la tasa de inflación es un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, en México la tasa de inflación me parece que está en 4.8%, en Estados Unidos creo que está en 3%, en Rusia debe estar como en 35%, 38%, o sea, todo se mide en porcentajes, ¿no? Nadie dice la inflación es de 10,000 pesos o la inflación es de 5,000 pesos, no. La tasa de inflación se mide en porcentajes. ¿Cómo calculamos eso? Es igual al índice nacional de precios al consumidor en el periodo 1 o en el año actual si quieren, menos el índice nacional de precios al consumidor en el periodo 0 o el año anterior, entre el índice nacional de precios al consumidor en el año anterior y todo eso por 100. Así calculo la tasa de inflación, ¿sí? Este índice nacional de precios al consumidor son los precios que, por ejemplo, están en el INEGI, ¿no? Ahí podemos ver precios de todos los productos. Entonces, ahí dice, mide la velocidad con que se modifican los precios de los bienes y servicios finales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que los precios, vamos a poner aquí, tenemos una tablita. Aquí tenemos años, aquí tenemos precios, ¿sí? Vamos a poner el año 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Vamos a suponer que los precios en general en el 1999 son de, no sé, 464 pesos. Aquí es de 565 pesos. Aquí es de 622 pesos, 684, 790 y 1645. Ahí tenemos los precios para esos años, ¿no? De los productos. Y me están pidiendo las inflaciones de año en año, ¿no? O sea, del 99 al 2000, del 2000 al 2001, del 2001 al 2002 y así. ¿Cuáles son las inflaciones para esos periodos de tiempo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular primero del 99 al 2000.
¿Cómo calculamos eso? Aquí ponemos. La inflación va a ser el precio al año 2000 menos el precio en el año 1999 sobre el precio en 1999 y eso por 100. Así calculo la tasa de inflación del 99 al 2000. ¿Cuánto se incrementan los precios? ¿En qué cantidad? ¿En qué porcentaje? ¿No? Entonces va a ser el precio del 2000 vale 565. El precio del 99 vale 464. El precio del 99 vale igual 464. Y eso por 100. ¿Por qué por 100? Eso lo hago para que me dé la cantidad en porcentaje. Lo hacemos en la calculadora. Entonces es igual a 565 menos 464. Eso me da 101 entre 464 y todo eso por 100. Entonces 101 entre 464 me da 0.21767241.3. Eso lo multiplicamos por 100 y eso me da 21.77%. 21. Redondeando, ¿no? 77%. Entonces, del 99 al 2000, la inflación fue del 21. Esa fue la tasa de inflación. ¿Sí? Hacemos lo mismo para cada año. Ok. Del 2000 al 2001, necesito esta tasa de inflación. Aquí es igual. Va a ser igual. Igual, ponemos aquí, ¿no? Vamos a hacerlo paso por paso. Ahora, el año actual ya no va a ser el 2000, va a ser el 2001. Va a ser igual a los precios. ¿Sí? Esto es lo mismo que el Índice Nacional de Precios del Consumidor, ¿eh? Simplemente lo estoy abreviando nada más. Esto va a ser igual al precio del 2001 menos el precio del 2000 sobre el precio del 2000 y todo eso por 100. Esa es la inflación para esos años. El precio del 2001 es 622. El precio del 2000 es 565. Sobre 565 y todo eso por 100. ¿Qué me da eso? Me da 622 menos 565. Eso me da 57. 57 entre 565 y por 100. Entonces, 57 entre 565 me da .1008. Lo multiplicamos por 100 y me va a dar 10.088, redondeando a 10.09, ¿no? Aquí está la tasa de inflación. 10.09, la inflación para el año 2001. O sea, de diciembre del 2000, en otras palabras, a diciembre del 2001. ¿Sí? ¿Cuánto fue la inflación? Inflación anual, ¿no? Aquí igual. ¿Cómo hacemos? Hacemos en la calculadora. El precio del 2002 menos el precio del 2001 entre el precio del 2001 por 100. Entonces va a ser precio del 2002, 684. Menos el precio del 2001, 622. Eso me da 62. Lo dividimos entre el precio del 2001, que es 622. Todos lo hacen así. Y me va a dar 0.09967845.6. Eso lo multiplicamos por 100. Me da 9.97%. Esa es la inflación en este periodo. 9.97%. Ahora calculamos del 2002 al 2003. Hacemos igual. Esto menos esto, lo que me dé entre lo de aquí y por 100. 790 menos 684. Eso me da 106. Entre 684
Eso me da 0.1549. Y por 100 me da 15.497. Redondeando, 15.50%. ¿Sí? Ahora nos falta del 2003 al 2004. Va a ser el precio del 2004 menos el precio del 2003 sobre el precio del 2003 por 100. Entonces va a ser 1645 menos 790 me da 855. Entre 1645. Eso me da .5197 por 100. 51.97. 51.97%. Ahí está. Ahí están las inflaciones en este intervalo de tiempo. Como nos damos cuenta, la mayor inflación, ¿dónde fue? Acá está la mayor inflación. En el 2004 fue de 51.97%. Es una alta inflación. ¿Sí? Y la menor inflación en el 2002. Esta es la menor y esta es la mayor. ¿Sí? Entonces, así calcula el gobierno o el Banco de México, por ejemplo, en este caso, las inflaciones. Si ustedes entran al Banco de México, ahí hay una página donde están todas las inflaciones de cada año en México. Entonces, hay inflaciones altas, inflaciones bajas, por ejemplo, el periodo de... Ya vimos lo que son los ciclos económicos, ¿no? Entonces, la estanflación, por ejemplo, ¿qué es una estanflación? Una estanflación es donde hay altos precios, una alta inflación y la producción es baja, o constante, o disminuye, o constante, pero baja. Quiere decir que alta inflación y la producción baja. Eso es estanflación. Entonces, ¿cuál es la prioridad de un país? La prioridad de un país es controlar su inflación, que no suban los precios, ¿no? Que no suban los precios y que haya producción, perdón. Entonces, eso es lo ideal. ¿Sí? Porque a nadie le gusta, pues no sé, que haya una inflación del 30%, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios del jitomate, por ejemplo, subirían de 8 pesos a 45 pesos. Yo creo que nadie compraría ese tipo de productos, ¿no? O sea, con tan grande o tan drástica inflación. Ok. Entonces, así calculamos la tasa de inflación. Ahora, hay una relación entre la inflación y la tasa de desempleo. ¿Qué relación tienen? Es una relación inversa. ¿Sí? Entonces, cuando la inflación sube, la tasa de inflación baja. Cuando la inflación baja, la tasa de desempleo sube. A eso se le llama la curva de Phillips. En macroeconomía se llama curva de Phillips. Va a ser algo así. Aquí está la inflación y aquí está la tasa de desempleo. ¿Sí? Entonces va a tener una relación inversa. Si ustedes recuerdan, teníamos dos curvas, dos gráficas cuando usábamos oferta y demanda. La oferta tiene una relación directa. ¿Cómo era? Era algo así. ¿Sí? Abriéndose hacia afuera. Y la inversa era la curva de demanda. Entonces la curva de Phillips va a ser igual. Una gráfica parecida a la curva de demanda. Entonces, si yo me pongo en este punto, perdón, aquí voy a tener una determinada inflación. Y aquí voy a tener una tasa de desempleo. Vamos a suponer que sea el punto A. ¿Sí? Si yo incremento mi inflación a este punto, por ejemplo, P1, ¿qué sucede con la tasa de desempleo? Va a bajar a 1. Entonces, ahí viene la relación inversa, ¿no? Se incrementa la inflación y decrementa o disminuye la tasa de desempleo. Si yo bajo mi tasa de inflación a P2, ¿qué sucede con la tasa de desempleo? Va a aumentar. Esto vamos a poner el punto B. Y esto vamos a suponer que sea el punto C. ¿Sí?
Entonces, baja la tasa de inflación y aumenta la tasa de desempleo. Entonces, tenemos una relación inversa entre desempleo e inflación. Okay. Vamos a ver lo que es la devaluación. ¿Sí? ¿Qué es una devaluación? Es la disminución o pérdida de valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas. ¿Sí? Por ejemplo, el peso se devalúa. Ahorita el peso se ha devaluado. Antes, ¿cuánto era el peso? ¿El tipo de cambio cuánto era? 12 pesos por cada dólar, creo, ¿no? ¿Sí? Cuando sucedió la crisis, ¿qué pasó? El tipo de cambio está ahorita creo que en 13.4 y por dólar. ¿Qué pasó? Se devaluó el peso. ¿Por qué? Porque vale menos el peso, ¿no? O sea, el dólar no ha cambiado, sigue siendo un peso, perdón, un dólar, pero el peso se ha devaluado. Un dólar vale 12 pesos, valía 12 pesos y ahora un dólar vale 13.40. Entonces, el dólar se ha apreciado, se dice apreciado, y el peso se ha devaluado, ¿sí? Entonces, eso se puede dar con el peso contra el dólar, contra el euro, contra la libra esterlina, el yen o cualquier moneda que haya en el mercado, ¿no? Entonces, eso se llama devaluación. Cuando el peso de una moneda baja y el otro se mantiene constante. Perdón, aquí sube, ¿sí? No el peso, sino la cantidad, en otras palabras, para que sea más claro. ¿Sí? ¿Por qué se devaluó? Porque antes con 12 pesos yo me compraba un dólar. Ahora necesito 13 pesos 40 centavos para comprarme un dólar. Si yo agarro un producto, por ejemplo un equipo sonido, ¿sí? Si yo lo compro en dólares, eso no va a cambiar. Pero antes yo podía comprar, por ejemplo, en 3,000 pesos. Si lo pongo con respecto al tipo de cambio, ahora yo lo voy a comprar en más, ¿no? Me va a costar más pesos comprar ese equipo de sonido. Entonces, ¿por qué ocurre una devaluación? Eso es importante. Hay que saber cuáles son las consecuencias o por qué ocurre la devaluación, las causas, mejor dicho, de la devaluación, ¿no? Esto se debe a varios factores. Falta de confianza en la economía local o en su estabilidad, ¿sí? Cuando una economía es débil o está inestable por alguna situación económica o alguna crisis financiera, ¿qué sucede? Pues la moneda vale menos, ¿no? Va a valer menos la moneda. En cambio, cuando una economía es fuerte, como es la economía americana, su moneda es muy fuerte. Su moneda vale mucho. Ahorita, en el mundo prácticamente el tipo de la moneda oficial es el dólar. No se va, no sé, a Australia es el dólar, no se va a Francia es el dólar, no se va a otros países. El dólar siempre se hace el tipo de cambio con respecto al dólar, ¿no? Entonces, esa moneda es muy fuerte. Déficit en la balanza comercial. Es cuando el monto de los productos que importamos es mayor al monto de los productos que exportamos. Se dice que tenemos déficit en nuestra balanza comercial, por lo que debemos comprar más moneda extranjera para cubrir ese déficit. O sea, hace ratito lo vimos, ¿no? En la sesión pasada vimos que cuando las exportaciones son menores que las importaciones, ¿qué sucedía? Eso era un déficit de la balanza comercial. Y cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, eso era un superávit de la balanza comercial, ¿sí? Es lo que está pasando ahorita. La decisión del Banco Central de devaluar la moneda. ¿Por qué el Banco Central busca disminuir el valor de su moneda? Esto es para frenar las importaciones, para proteger la economía local. Entonces, trata de frenar un poco las importaciones y darle más, no sé, más realce o mayor incentivo a las exportaciones. Por eso el Banco Central devalúa la moneda. Okay. Vamos a ver lo que es el sistema monetario internacional. ¿Qué es un sistema monetario internacional? Es un conjunto de organizaciones, normas, reglas, acuerdos, que está estructurado para facilitar las relaciones monetarias entre los países, ¿sí? Por ejemplo, entre México y Canadá, entre México y Estados Unidos, entre México y Chile, entre Japón y Estados Unidos.
Entonces, son organizaciones o normas para facilitar ese tipo de relaciones, ¿no?, entre los países. El sistema monetario internacional surgió en gran parte en la conferencia de Bretton Woods, que se desarrolló en Estados Unidos en 1944. ¿Sí? Entonces ahí se reunieron todos los países más potentes, las grandes potencias en ese entonces, ¿no? Se reunieron, hicieron un sistema monetario internacional conjunto para todos, que abarcara y que diera facilidades a todos los países que estaban en ese caso en reunión, para que se simplifiquen y se faciliten las relaciones comerciales, ¿no? Entonces, esa es la idea. El sistema monetario internacional determina cómo se fijan los tipos de cambio y cómo pueden influir en ellos los gobiernos. Ustedes saben que tenemos dos tipos de cambio, ¿no? Tipo de cambio fijo y flotante. ¿Sí? Entonces, en julio de 1944 tuvo lugar esa conferencia monetaria y financiera de la que participaron 44 países. El objetivo central fue lograr la estabilidad de las monedas. O sea, hay que tratar de hacer más estables todas las monedas, ¿no? De esa conferencia surgieron el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que se llaman, este es el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. Lo que comúnmente se le llama FMI. Y este es el BM, ¿no?, el Banco Mundial. Entonces, de esa conferencia de Bretton Woods surgió el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son sus funciones? Ya saben que son rescatar a veces a los países que están en crisis, hacer préstamos monetarios a los países para que cubran sus deudas. México muchas veces se ha prestado dinero del Fondo Monetario Internacional. Ahora poco creo que se prestó, no sé exactamente la cantidad, pero se prestó dinero del Fondo Monetario. Entonces, eso lo tiene que pagar tarde o temprano México, obviamente con intereses, ¿no? Los préstamos no son así nada más, tiene que pagar los intereses. Entonces, se tuvo que prestar por esta última crisis financiera que hubo, ¿sí? Entonces, el objetivo de estos es lograr la estabilidad de los tipos de cambio entre las distintas monedas. Este sistema establecía unos tipos de cambio fijos en relación con el dólar. El dólar ya de ese tiempo ya empezaba a ser una moneda fuerte. Y un precio invariable del dólar en oro. Entonces, cada onza de oro valía $35. Esa era la equivalencia. $35 equivalía a una onza de oro. ¿Sí? Esa era la equivalencia. Entonces, el tipo de cambio, lo que se llama el tipo de cambio oro-dólar. ¿Sí? Entonces, en la mencionada reunión se presentaron dos posiciones centrales. Una, la del famoso economista Keynes, ¿sí?, que proponía la creación de un Banco Central Mundial capaz de emitir una moneda internacional, una moneda única internacional, ¿no?, para todos los países. Y por el otro, la que defendía el famoso White, ¿sí? Entonces era el famoso llamado Plan White, que colocaba el dólar como la moneda mundial, equivalente al oro a partir de un tipo de cambio fijo oro-dólar. Ya desde ese momento, ya Estados Unidos ya empezaba a amenazar como que iba a ser la futura potencia mundial, ¿no?, lo que es hoy en día, que es la primera economía en el mundo. Entonces ya empezaba a manejar los hilos de lo que era el Fondo Monetario, de lo que era el Banco Mundial, de lo que eran las relaciones entre los países, ¿sí? Porque había pasado la guerra, entonces los países, Japón, Francia, Inglaterra, habían quedado muy debilitados, ¿no? Entonces Estados Unidos se aprovechó de esa circunstancia para tratar de imponer su moneda. ¿Cuál era su moneda? Y la que es hoy en día es el dólar, ¿no? Entonces fijó su moneda para que sea la economía o la moneda que se iba a regir a partir de ese momento, ¿sí? Entonces, se evidencia así que desde un inicio la reorganización del sistema monetario internacional se realizó sobre la base del poder económico, financiero y político de Estados Unidos, ¿sí? En 1945,
la producción estadounidense era la mitad de toda la producción mundial, que es demasiado, 40% de todo, o 50%, híjole, es mucho, ¿no? Entonces, participaba en un 40% del comercio internacional y disponía de las 2/3 partes del total de las reservas mundiales de oro. Mientras que sus más directos competidores, como eran los países de Europa Occidental y Japón, se encontraban devastados por la guerra, ¿no? Entonces, les había afectado económicamente, financieramente, hasta militarmente a todos esos países. Tenían que hacer préstamos, no había de otra. Entonces, de alguna forma tenían que empezar a reaccionar ante esa circunstancia, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, ¿sabes qué? Yo soy la potencia mundial ahorita, yo soy el país más potente, yo estoy paradito, después de la guerra ha salido bien, entonces yo quiero controlar el Fondo Monetario Internacional y quiero controlar el Banco Mundial. Y hasta el momento Estados Unidos lo controla, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos del sistema de Bretton Woods? Era promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento del comercio, promover la estabilidad de los tipos de cambio, establecer un sistema multilateral de pagos y crear una base de reserva. Entonces, ese es el tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces, el sistema de Bretton Woods estableció una paridad para cada moneda fijada tanto en dólares americanos como en oro. Ya vimos que el tipo de cambio era $35 por cada onza de oro. Eso es lo que valía la onza de oro. Ahora, las otras monedas tenían que tener relación con la onza de oro y de ahí veíamos cuánto era la equivalencia, por ejemplo, entre el dólar y la libra esterlina, entre el dólar y el yen, entre el dólar y, no sé, los francos suizos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, dice, por ejemplo, la paridad de la libra británica se fijó en 12.5 libras por onza de oro. ¿Cómo lo sacamos eso? ¿Sí? Entonces, el precio del dólar era de $35 por cada onza de oro. ¿Sí? Ahora yo necesito calcular o necesito ver la paridad entre la libra esterlina y el dólar. ¿Cómo hacemos? Pues sabemos que 12.5 libras esterlinas equivalía a una onza de oro. ¿Sí? Primero se hace la equivalencia entre la moneda y la onza de oro. Y luego entre las distintas monedas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? 35 dólares dividimos entre 12.5 libras esterlinas. Y eso me va a dar 2.60. Entonces, 2.60 dólares equivale a una libra esterlina. Esa era la equivalencia antiguamente, ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo puedo sacar la equivalencia entre un dólar y un euro, entre un dólar y un yen, entre un dólar y el peso, entre un dólar y el, no sé, y el peso argentino, ¿sí? Entonces, puedo sacar las distintas equivalencias entre las monedas. Antiguamente se tomaba como referencia el patrón oro, lo que se llama, la onza de oro, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Esta era la equivalencia fundamental. ¿Por qué? Porque el dólar era la moneda más fuerte en ese instante, ¿no? En esos momentos. 35 dólares equivalían a una onza de oro. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, que 12 yenes equivalía a una onza de oro, puedo calcular la equivalencia entre un yen y un dólar, ¿no? O sea, la equivalencia entre yenes y dólares. ¿Cuál es la equivalencia? Pues dividía 35 dólares entre 12 yenes. ¿Cuánto me da eso? Vamos a ver. $35 entre 12. Eso me da 2.91. Entonces, 2.91 dólares me equivale a un yen. Esa sería la equivalencia entre dólares y yenes. Si yo tengo un dólar, ¿cuánto me sale en yenes? ¿Qué hago? Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo,
$1.300 en ese momento, ¿no? Quiero convertirlo o quiero ver cuántos yenes me equivale eso. Pues, ¿qué hago? $2.91 me equivale a un yen, ¿sí? ¿Cuánto me saldrá esto? Aquí pongo X, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser 1.300 entre 2.91. ¿Cuánto me da eso? A ver. $446.73 yenes. Ahí está la equivalencia entre dólares y yenes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se daba en ese momento. Okay. Del patrón oro-dólar a la flotación. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Este sistema Bretton Woods, ¿sí?, funcionó sin tropiezos desde 1944. ¿Por qué? Porque todos habían fijado el dólar y el oro, esa equivalencia, ¿no? Entonces, todos se enfocaban en meter sus monedas en oro. Entonces, una vez que lo hayan hecho en oro, ya podían hacer las equivalencias entre su moneda y el dólar. Eso es lo que se llama el tipo de cambio fijo. No cambia. El $35 la onza de oro es fijo, no va a variar, ¿no? Entonces, eso se funcionó hasta los años 60. Entonces, hizo que la economía creciera, que se extendiera más, que Estados Unidos fuera más potente, que los otros países crecieran poco a poco hasta llegar a los niveles que estaban, no sé, en los 70s, en los 80s, ¿no? En los 40s, los niveles de Francia, de Inglaterra, de los países de Europa, era devastador. Entonces, su economía estaba prácticamente nula, su crecimiento no tenía, era un país destruido prácticamente, ¿no? Entonces, tuvieron que empezar poco a poco a crecer. ¿Cómo? Pues, como ya les dije, haciendo préstamos, tratando de hacer convenios con algunos otros países como Estados Unidos. De esa forma crecieron. Entonces, a finales de los años 60 hubo muchas tensiones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las políticas fiscales expansivas de los Estados Unidos, motivados en general por el gasto bélico, o sea, por el gasto en guerras que ocasionaron sus diferencias con Vietnam, ¿no? Entonces, Estados Unidos gastaba mucho en guerras. Ahora también lo gasta, ¿no? Estados Unidos en ese tiempo, en la época, en la guerra con Vietnam, gastó demasiado en guerra. Tenía que comprar armamento de guerra, aviones, lo que ustedes quieran, ¿no? Eso ocasiona gastos y ocasiona que la política fiscal aumente, ¿sí? Se hace más expansiva. ¿Por qué? Porque los gastos van a aumentar. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Entonces, eso sucedió en ese momento. Entonces ya como que el tipo de cambio fijo ya no era tan acorde a la situación en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué había? Había una duda con respecto a la convertibilidad del dólar con respecto al oro, ¿no? Entonces ya no era tan confiable ese tipo de cambio fijo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los países europeos? Trataron de convertir sus monedas en oro, pero ya no en dólar, ¿sí? Entonces, todas sus reservas trataron de hacerlo así, ¿sí? Después de algunos intentos fallidos por establecer esa convertibilidad, porque hubo momentos en que estaban en duda, pero trataron de los países reunirse y llegar a que esa situación de que el oro y el dólar sea el tipo de cambio patrón se mantuviera. Pero llegó un momento en que no pudieron. No pudieron, ¿por qué? Por los gastos de los americanos, por las situaciones comerciales de los Estados Unidos. Los comercios ya cambiaron, ya había mayores relaciones comerciales. Ya no era como en los 40 que las relaciones comerciales eran mínimas. Aquí ya las relaciones comerciales empezaron a crecer, tanto de tecnología como en productos mercantiles y todo, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese lapso, surgió la crisis petrolera. Entonces, cuando surge la crisis petrolera del 73, se abandonó el sistema oro-dólar. O sea, el oro-dólar, este tipo de cambio fijo oro-dólar, chafió. Ya no funcionaba en esos momentos. Entonces, ¿qué pasaba? Los países europeos cada vez eran más reacios a continuar con el proceso de continuar importando la inflación estadounidense a través de los tipos de cambio fijos, ¿sí? Entonces, desaparece en 1973 el sistema de paridades fijos
de Bretton Woods, ¿sí? Entonces fue sustituido por un régimen de tipo flotante, de tipo de cambio flotante. O sea, los tipos de cambio van variando, ¿no? Ya no es algo fijo, $35 la onza de oro, no. Ahora va a ser tipo de cambio flotante. Eso se da entre las monedas, no sé, entre el yen, entre el franco, entre el dólar y todo eso, ¿no? Entonces abrió paso a una alta volatilidad y frecuentes desalineamientos de los tipos de cambio de las monedas, ¿sí? Asimismo, se potenciaron los llamados derivados financieros como una solución para cubrir los riesgos derivados de la volatilidad. ¿Qué son los derivados financieros? Pues, en los derivados financieros hay mucha volatilidad. La tasa de interés es muy volátil. Los tipos de cambios es muy volátil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí puede subir demasiado la tasa de interés. Puede subir una tasa de interés, por ejemplo, del 20% a un 40%. O sea, es muy volátil. Pues hacen como unas culebrillas, ¿no? Entonces, bajan, suben. No es algo que uno lo pueda predecir. Por eso en esos tipos de temas usan mucho las cuestiones estadísticas. Porque son materias o ramas que son muy aplicadas, ¿no? Son muy aplicadas y se aproximan demasiado. Entonces, por eso utilizan ese tipo de formas. ¿Sí? El sistema monetario europeo. Es un sistema que aspiraba a facilitar la cooperación financiera y la estabilidad monetaria en la Unión Europea. ¿Sí? Antes había muchas monedas. ¿Qué tipo de monedas teníamos en Europa? Pues teníamos el franco, la libra esterlina, ¿qué más teníamos? Pues algunas otras, ¿no? Entonces, habían diferentes monedas. Había que hacer una estabilización de esas monedas, ¿sí? El sistema monetario europeo entró en rigor en marzo de 1979 como respuesta a las alteraciones causadas en las economías europeas por las fluctuaciones de los tipos de cambio en la crisis del petróleo, que surgió en 1973, ¿sí? Entonces, el sistema monetario europeo, su función o sus propósitos fueron eso, ¿no? Su objetivo era triple: conseguir la estabilidad económica, superar las repercusiones de la interdependencia de las economías de la Unión Europea y ayudar al proceso a largo plazo de la integración monetaria europea. Entonces, cada moneda era diferente, había que estabilizar u homogeneizar ese tipo de monedas, ¿sí? El componente central del sistema monetario europeo era el mecanismo de los tipos de cambio, un sistema voluntario de tipos de cambio semifijos, no fijo ni flotante, sino semifijos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tenía que $13 era equivalente a una onza de oro, podía cambiar algo, ¿no? Por ejemplo, a $14 la onza de oro. Pero luego volvía otra vez a $13 la onza de oro. Entonces, era semifijo. No era completamente flotante ni completamente fijo. A eso se refiere, ¿sí? Entonces cambiaba, pero luego podía regresar otra vez a su equivalencia, ¿no? Eso estaba basado en la unidad monetaria europea, adoptada en la creación del sistema monetario europeo, ¿no? Y basada en la valoración cuantitativa cualificada de las monedas, ¿sí? Al inicio, eso fue algo muy beneficioso para la Unión Europea, sí les ayudó mucho. Pero luego, la falta de coordinación y diferencias económicas entre los estados empujaron al abandono formal de ese sistema monetario europeo, ¿sí? Entonces, en 1989 empezaron con un sistema más exigente y ambicioso, la integración monetaria de la Unión Europea. ¿Qué es la integración monetaria? Es lo que ahorita se conoce como el euro, ¿sí? El euro ahorita es la moneda oficial en Europa, a excepción de 2 o 3 países que usan su moneda, ¿no? Pero el euro, ya no hay como antes la libra esterlina, bueno, la libra esterlina sí sigue, ¿no? Pero el franco suizo, el franco alemán,
algunas otras monedas de otros países europeos, ya no son tan diversos, o sea, tan distanciados esos tipos de monedas. Ahora todo es el euro. Entonces, podemos encontrar equivalencia entre el peso y el euro. Entre el peso. Entre el dólar y el euro. ¿Sí? Entonces, utilizaron una moneda que sea más estable, que sea más acorde a la situación de los países europeos, ¿sí? Algo que no los diferencie mucho. Por ejemplo, un caso típico es, por ejemplo, los países europeos, muchos son regidos por una misma situación política, una misma situación económica. El paso entre los habitantes de países y países no está restringido, pasan normalmente tranquilamente. Entonces, como que la Unión Europea trató de integrarse, ¿no? Su objetivo era integrarse, hacer un solo bloque, no ser así algo tan diverso, tan diversificado, tan diferente, ¿no? Entonces trataron de ser un solo bloque común. ¿Cómo? Pues una cosa que lograron eso fue a través del euro. Con el euro lograron que sea algo más homogéneo su economía, ¿sí? Entonces todo se basa en el euro. Aquí se dan, en esos trances se dieron un buen de crisis, ¿no? Entonces todos estos cambios respecto a los tipos de cambio, que primero pasa de fijo, luego a flotante, luego a semifijo, luego a fijo, luego a flotante, todos esos ocasionaron grandes problemas y crisis en el sistema monetario internacional. ¿Por qué ocasionaron crisis? Porque no fue un sistema monetario internacional homogeneizado. Fue un sistema monetario que iba cambiando de acuerdo a las preferencias o a las preferencias a lo que los países querían, ¿no? Entonces, Estados Unidos como potencia busca sus beneficios. Los países europeos que ya tienen un poco de potencia ya buscan sus beneficios. Cada situación busca sus beneficios. Entonces, como que no hay una concordancia en los objetivos que quieren. Entonces, eso trataban de homogeneizar, pero pues ahí vienen las crisis, ¿no? Entonces, primero se utilizaba un tipo de cambio fijo, oro-dólar. Después de un tiempo esto dejó de ser atractivo para toda la economía mundial y supuso cambiar a un tipo de cambio flotante o flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que los tipos de cambio cambian, ¿no? O sea, varían. Entonces, $13, por ejemplo, la onza de oro. Luego pasa a 15, la onza de oro. Luego pasa a 18, la onza de oro. ¿Sí? Ese es un tipo de cambio flotante o flexible. Los pesos igual. Hubo un tiempo en que aquí en México el tipo de cambio, fue fijo, ¿no? Creo que se mantuvo en 10 o en 10.50 por un largo tiempo, ¿sí? Entonces, en ese trance de tiempo, ese tipo de cambio fue fijo, no cambió. Pero ahora, con estas crisis financieras, pues el tipo de cambio ha pasado a 11 pesos el dólar, a 15 pesos, ha subido a 16, ha estado en 13, ha estado en 14, ahorita está en 13.40, mañana de un tiempito puede subir. Entonces, cuando hay crisis, los tipos de cambio varían, ¿sí? Se van moviendo con una velocidad muy rápida. Entonces, eso no es bueno ni beneficioso para el país, ¿no? Eso afecta. Entonces, hay que tratar de que este tipo de cambio sea lo más constante posible, ¿sí? Entonces, puede decirse que las crisis de convertibilidad del oro fueron el origen de la enorme ola de inflación mundial, de la deuda estructural de pagos en América Latina y otros países en desarrollo. Los países en desarrollo, como Sudamérica, tiene muchos países en desarrollo. México es un país que está en desarrollo, no es un país de primera fila, como se llama, ¿no? No es una potencia mundial. Entonces, esos países les pegan más estas situaciones. A los países que ya tienen una economía estable, que tienen una economía fuerte, que tienen un tipo de cambio o una moneda fuerte, pues estas situaciones les afecta, les pega, pero no en la misma proporción que en América Latina. América Latina sí les pega mucho. Ahorita ya ustedes ven a México, pues ya nos han dicho que la crisis va a durar fácil un par de años más. Entonces, sí nos ha afectado mucho, ¿sí? Entonces, tenemos que conseguir créditos, tenemos que conseguir préstamos, el Banco Mundial nos tiene que prestar, el Fondo Monetario nos tiene que prestar, y eso ocasiona deudas a esos organismos mundiales. Ocasiona deudas y ocasiona pérdidas para el país, ¿no? Porque tenemos que pagar esa deuda
y encima tenemos que pagar los intereses que genera esa deuda. No son intereses sencillos, ¿sí? Entonces, en la década del 70 y del 80, América Latina la pasó un poco mal por estas situaciones, estos tipos de cambios, estos tipos de cambios muy variables, ¿no? Ocasionaron que haya crisis en estos países. Entonces, hasta ahí vimos lo que es el sistema monetario internacional, ¿sí? Entonces hemos visto que tenemos el sistema monetario del patrón oro-dólar, sistema monetario del tipo de cambio flotante, el sistema monetario europeo, que ya después de un tiempo estabilizó su economía, trató de homogeneizarla a través de poner una sola moneda, ¿no? O sea, poner una sola moneda como el euro. El euro ya es la moneda universal en casi todos los países, en el 95% de países europeos, ¿sí? Entonces, de esa forma, trataron de homogeneizar su economía, el libre intercambio de bienes y servicios entre esos países no hay ninguna restricción arancelaria ni nada por el estilo. Las personas pasan de país a país de una forma muy libre, muy normal. Entonces, eso ocasiona que los países se hagan más homogéneos, se haga un bloque comercial y económico más estable, más duro, más fuerte, ¿sí? Entonces, eso ayuda a que los países mejoren económicamente, comercialmente, políticamente, de varias formas, ¿no? Bueno, hemos visto este tema. En el siguiente vamos a continuar y ya con eso acabamos la sesión de hoy. Nos vemos, hasta luego.